La replicación del VIH es un proceso de múltiples etapas. Cada paso es crucial para el éxito de la replicación. Es por consiguiente un blanco potencial para los fármacos antirretrovirales. El ciclo biológico del VIH tiene una fase temprana que culmina con la integración del ADN proviral en un genoma de la célula. Y una fase tardía que implica la transcripción del genoma viral y la generación de una progenie infecciosa. El ciclo replicativo del VIH se divide en 5 etapas. La primera es la entrada. El primer paso es la infección de una célula hospedera susceptible, como lo es el linfocito T CD4. La entrada del VIH requiere la presencia de receptores de superficie de membrana, receptores CD4 y correceptores CCR5 y CXCR4. Los receptores interactúan con complejos proteínicos PG120 extracelular y PG41 transmembrana. GP120 se une a los correceptores y sufre un cambio conformacional, lo que permite que GP41 se despliegue y se inserte en la membrana celular. Las membranas se fusionan y la nucleocápsida viral entra a la célula y se fragmenta, librando 2 hebras de ARN y 3 enzimas de replicación. El proceso de unión del virus a la membrana celular y entrada al citoplasma se conoce como internalización o attachment. Posteriormente viene la transcripción inversa e integración. Tras la penetración del virus, se produce la liberación del genoma viral y se inicia la transcripción. La transcriptasa inversa cataliza la formación de la primera cadena de ADN a partir de un ARN viral. En la síntesis de la segunda cadena interviene la ribonucleasa H, generando un ADN de doble cadena. Una vez sintetizado el ADN proviral, se acopla a distintos factores celulares y virales formando el complejo de preintegración. Este complejo se desplaza hacia el núcleo para integrarse en el genoma de la célula con la ayuda de la integrasa. Periodo de latencia. Tras la integración, el VIH puede permanecer latente, replicarse de forma controlada, o bien sufrir una replicación masiva que resulta en un efecto citopático para la célula infectada. En la mayoría de los linfocitos, el virus está en forma latente. El paso de la fase de latencia a la reactivación depende de factores celulares como la proteína NF-κB, que solo es inducido en procesos de activación inmunológica. Después viene la síntesis y el proceso del ARN. En la siguiente etapa, el provirus mimetiza un gen. Al tratarse de un retrovirus complejo, en su regulación se implican tanto proteínas celulares como proteínas reguladoras codificadas por el virus. 2 proteínas virales son esenciales en la síntesis y procesamiento del ARN viral. TAT, activador potente de la transcripción, que permite la síntesis de la totalidad del ARN viral, y REB, regulador de la expresión del virón, que codifica una proteína que facilita el transporte de los ARN mensajeros del núcleo a el retículo endoplasmático, donde son traducidas en proteínas por los ribosomas celulares. Por último tendremos la traducción y maduración. Una vez sintetizadas las proteínas virales, deben ser procesadas de forma posttraduccional antes de ensamblarse en partículas virales maduras. En este proceso participan las proteínas virales BIF, BPU, una proteasa celular en el procesamiento de la GP160 en GP41 y GP120 y la proteasa viral que procesa la poliproteína precursora GAG-POL. Finalmente, una vez que han madurado los viriones y se han ensamblado correctamente las proteínas virales, el nucleoide se desplaza a la membrana celular, donde se recubre la membrana lipídica y las glucoproteínas de superficie adheridas a ella,
y es liberado por gemación. A continuación empezaremos a hablar sobre los blancos terapéuticos del VIH. Para iniciar tendremos los inhibidores de la entrada, los cuales son los inhibidores de la fusión, que es la enformitida, que actúa interponiéndose entre la glucoproteína transmembranal GP41 del VIH y el receptor de la membrana de la célula del huésped, evitando que se mezcle el material genético viral en el citoplasma celular. La otra familia de fármacos de entrada son los inhibidores de los receptores de quimiosinas, los cuales impiden el reconocimiento de la glucoproteína GP120 y el correceptor CSR5. El fármaco que tenemos es el Maraviroc. Continuando con los siguientes fármacos son los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de los nucleósidos. Estos se unen a la cadena de ADN que está formándose a partir del ARN viral, interrumpiendo su síntesis. Estos fármacos requieren una previa fosforilación intracelular. Los fármacos que tenemos en estos son la sidobudina, estabudina, la mibudina, etricitabina y el abacavir y tenofovir. Los siguientes son los no análogos de los nucleósidos, los cuales realizan una inhibición no competitiva de la actividad enzimática de la transcriptasa reversa. Estos no requieren una fosforilación intracelular y los fármacos que tenemos en estos son la efavirenz y etravirina. El siguiente grupo de fármacos son los inhibidores de la integrasa, los cuales, como su nombre lo dice, inhiben a la integrasa, enzima necesaria para la integración del genoma viral en el de la célula huésped. Los fármacos que tenemos es el raltegravir y el evitegravir, que aún está en fases de desarrollo clínico. Por último, se encuentran los inhibidores de la proteasa. Estos inhiben a la proteasa, que es una enzima que se encarga de cortar las proteínas sintetizadas del material genético del virus que se encuentra en su cubierta. Todos se metabolizan por el citocromo P450, por lo que hay que vigilar alguna interacción farmacológica. Los fármacos que tenemos en esta familia son el atazanavir, ritonavir, lopinavir, indinavir y el darunavir.